Administración Tributaria está tomando en cuenta para, obviamente, a causar actos de molestia al contribuyente. Aquí vamos a abordar varios aspectos. Desde, primero, cuáles son las herramientas que utiliza, cuáles son los mecanismos o procesos que utiliza y cuál es la finalidad que busca y recomendaciones que ustedes van a poder tomar en cuenta. Como primer punto, y este ya es muy conocido por ustedes, es, ahí está, listo, gracias. Es el CFDI. Supimos que entró en vigor desde el 2018. Ya para nosotros hubo cambios. ¿Por qué? Porque la transición de lo que nosotros veníamos haciendo era totalmente distinto. Aquí ya nos están validando, de hecho ya también nos pusieron un complemento de pagos por ahí. ¿Qué es lo que está buscando el SAT con los objetivos de la nueva implementación? El SAT definió, sí o no, productos y servicios, unidades de medida, también regímenes fiscales, el catálogo de usos, formas de pago, métodos de pago. Pero esto, aunque ustedes no lo crean, lo hizo con una finalidad. Porque había varios conceptos de facturas que decían artículos varios. Y sí, estoy de acuerdo, artículos varios, pero ¿qué artículos varios? ¿Cuántos artículos varios? ¿Qué tipos de artículos varios? ¿No? Este es un gran problema y obviamente pues no siempre los contadores buenos pues tenemos esa racha, ¿no? ¿Por qué se implementó esto? Por las personas que venden facturas. Porque las personas que vendían facturas decían, ah, bueno, pues, te compro una factura, tú dame una de productos y servicios, más bien de productos, y yo la meto. Pero yo les pregunto, ¿así no está mejor identificado el inventario? Claro, claro que está mejor identificado el inventario. De la otra manera, sí, tú me decías tus inventarios, pero al final yo no sabía cuánto salía. Tal vez sí cuando entraba, pero no sabía cuánto salía. Entonces, el CFDI llegó, estas implementaciones llegaron para cambiar la fiscalización del SAT. ¿Por qué? Porque ya tiene ubicado, ahora sí, qué entró y qué salió. Y ya tiene totalmente identificado eso. Además de ese cambio que yo les estoy contando, la resolución miscelánea, no sé si alguna vez les tocó ver el famoso cuadrito de ISR por depósitos en efectivo, que nos decía, nos ponía los 12 meses y nos ponía los meses y aparte nos ponía los depósitos que habíamos recibido. Y conforme a esos depósitos que habíamos recibido nosotros, lo que hacía era determinar el impuesto de la renta, sin darnos oportunidad de realizar deducciones simplemente por información que ya contaba él, porque obviamente ustedes ya saben el artículo 51, fracción cuarta de la ley del impuesto de la renta, las instituciones financieras están obligadas a emitir declaraciones informativas todos los años. ¿Cuánto fue los depósitos que recibimos? ¿Qué cantidades? Y aunado a eso, si ya llevaron también el curso de lavado de dinero, si llevamos actividades o a depósitos mayores a 100,000 pesos, son actividades vulnerables. Entonces también eso activa una parte del lavado de dinero. Pero bueno, regresando al CFDI, ¿por qué les di de ejemplo lo del impuesto sobre la renta de depósitos? Bueno, porque ahora lo que está pasando es que lo hacen conforme al CFDI. Y dicen, ok, yo tengo tantos CFDI y tú me tuviste que haber pagado tanto. Hace un contraste. Entonces, a través de la resolución miscelánea, que también el otro que les estoy comentando del impuesto sobre la renta, también tiene su fundamento en la resolución miscelánea. En algún momento se consideró que fuese inconstitucional, porque ustedes saben que los impuestos tienen una característica, sujeto, objeto, base, tasa y tarifa, tienen que estar en ley, porque si no, entonces no está cubriendo los requisitos constitucionales de las contribuciones. Entonces, por eso tendría que estar. En algún momento se dirimió si era importante, o más bien, si en algún momento era inconstitucional por el hecho de no encontrarse esa liquidación en ley. Pero la Suprema Corte determinó que no. ¿Por qué? No, porque como solamente es una sugerencia y es una carta de invitación, no es totalmente vinculante al contribuyente.
Y yo les diría, ¿a poco a ustedes no les asusta cuando el contribuyente les llega y le dice, mira una carta de invitación, nos están diciendo que tenemos que pagar tanto el impuesto sobre la renta? Claro, aún sea una carta de invitación, ustedes van a ir al SAT a atenderla. Pero ¿qué es lo que hace el SAT y respaldada con la Suprema Corte? Es tratar de esos contribuyentes cautivos, reingresarlos otra vez al sistema y decir, oye, ya te detecté. ¿Qué es lo que está haciendo con el CFDI? Exactamente lo mismo que está haciendo con los depósitos en efectivo en su momento. Ahora no es, creo que el mayor problema del SAT ahora ya no son los depósitos en efectivo, eso fue 2008. Ahora el mayor problema del SAT es que estamos comprando facturas a gente que tiene operaciones inexistentes. Exactamente. Y sobre ese tema vamos a abordarlo aquí también, porque es una contingencia. Más allá de los depósitos, ahora nuestra contingencia es que el problema está en un tercero. Ya no somos nosotros el problema, porque a lo mejor nosotros sí adquirimos los bienes, sí obtuvimos un CFDI, emitimos tal vez un pago, pero al final el SAT va a llegar y nos va a decir que no. Aún y cuando tengamos el CFDI, ojo, esa es una herramienta, es una de las primeras herramientas que tiene el SAT para irnos a fiscalizar. Y es una importante, ¿por qué? Porque esto obra en base de datos del SAT. Ustedes cuando emiten una factura, o el CFDI, perdón, esa información ya la tiene el SAT. Por eso para él es más fácil ya emitir hojas de preliquidación para que ustedes ya vayan y paguen. Aquí tampoco nos está dando la oportunidad porque esto lo está viendo como invitación. Los invito a que se acerquen conmigo, regularícense y entonces, ahora sí, pero tampoco es vinculativo. ¿Cuándo va a ser vinculativo? Bueno, ahorita. El CFDI, además como un instrumento de fiscalización, pues también tiene impuestos. Obviamente tiene una identificación. El impuesto sobre la renta, pues no lo vamos a ver ahí, ¿no? Pero IVA y IEPS, en algún momento IEPS también lo tenemos que desglosar, solamente para las personas que están obligadas. ¿Tenemos obligación de emitir el CFDI? Claro, es una obligación que tenemos. ¿Por qué? Porque si no incurrimos en multa. Algo del CFDI que yo veo bueno, además de que nos ayuda el registro contable porque es una documentación soporte, que también esa parte es muy importante, documentación soporte. ¿Qué es una documentación soporte? CFDI es parte de la documentación soporte de un registro contable. Ustedes recordarán que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos dice, los registros contables tienen que contar con documentación comprobatoria. Y una parte de la documentación comprobatoria, ¿qué podría ser? Obviamente el CFDI. También conforme a NIF, ¿qué es lo que nos dice la A6? Reconocimiento y evaluación. Cuando haya una afectación o alguna una variante en la entidad económica, es momento de reconocerlo. Obviamente, si nosotros estamos emitiendo un CFDI de ingresos, no es un reconocimiento, tiene que haber un reconocimiento contable, claro, porque hay una afectación en la entidad económica, sí, obviamente. Si nosotros adquirimos un bien y obtenemos un CFDI, ¿también hay un cambio en la entidad económica? Sí, claro. Vamos a suponer que adquirimos. Se inicia visita domiciliaria o revisión de gabinete. Claro. Todo lo que usted le digan, todo es solamente así como de amigos. Y se lo van a decir. Bueno, no de amigos, ¿no? Simplemente se lo van a decir, autocorrígete. Yo ya detecté todas estas cosas. Y me imagino que se las dieron en diapositivas, correcto. Usted me describió, sí, pero cuando se las pidió, fotos, le dijeron que no, que porque solamente se los estaban dando a conocer. Son las prácticas que está llevando ahorita el SAT porque la gente no está pagando. Pero ya se está evitando, además de que no tiene personal y mucho menos ahora que ya no sé cuántos SAT desaparecieron, pues menos le da tiempo de ir a mandar a todos los notificadores e iniciar visitas domiciliarias. Por eso yo siento que la revisión electrónica no era tan usada, pero yo creo que ahora sí, porque no hay personal. Y lo que también están haciendo es tratar de invitar al contribuyente para que lo haga él y evitarse los costos de ir a visitarlo. Exacto, notificador y todo lo demás. Y el tiempo, como bien dijeron hace ratito, es mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo. 12 meses y para un contribuyente bueno, porque hay contribuyentes malos, seamos honestos. Y cuando hay contribuyentes malos les da igual si es un año, 2, pero los contribuyentes buenos no. ¿Por qué? Porque ellos, o al menos el contador que yo conozco, él dice, es que a mí eso me merma.
O sea, Sí, tener una auditoría a sí, mí, sí, es para mí, desgastante, exacto, sí. y la verdad es que ya no sé ni si me van a venir, porque luego hacen auditorías secuenciales, ahorita vamos a platicar de eso. Entonces también viven como con la presión, y más porque vemos que la información pues la hicimos nosotros, ¿no? Entonces, pues yo digo que cuando hay contribuyentes malos, pues dicen, pues ya que me terminen, ¿no? Pero cuando son contribuyentes buenos, 12 meses es muchísimo tiempo. Sí, es decir, que hablando de las multas, en este caso, bueno, notificaron en su momento la multa por no haber exhibido todos los comprobantes, bueno, más bien toda la documentación, y ahí está ya la multa. Pero lo que se me hizo muy raro es que la persona que fue a notificar la multa se la dejó y todo. Bueno, pues cuenta con los 45 días para pagarla, inclusive ya Claro, 15 con después. el Ujú, 20% de cuento. descuento. Pero, ¿cómo se llama? Aquí la cosa es que esta persona le dijo que no podía, bueno, si él quería, no podía pagar la multa. Es más, que no la pagara. ¿Por qué? Como ya es visita domiciliaria y bueno, ya se entregó todo, solamente estábamos esperando a que inicie toda la revisión. Según esta persona le dijo que al término de la revisión, si no se pagaba esta multa, inclusive podían hasta condonarla al 100%. ¿Es cierto? No. Mira, te lo Sí, pregunto es una porque, multa, ¿no? Y aguas ajá, con las multas, porque empieza el sí, procedimiento del 41 del código, que primero nos mandan una multa y si no hacemos caso, nos mandan otra. Si no hacemos caso, nos mandan otra y hasta que llegue y nos embargan. Entonces, aguas con las multas. La tercera multa, el tercer requerimiento, después del tercer requerimiento ya viene el embargo. Entonces, no, las multas se pagan en cuanto llegan. Si tenemos como, hay unas que sí tenemos como desvirtuarlas, pero cuando ya son en las facultades de comprobación, hay que tomarlas en cuenta. Sí, no, nada de que nos van a condonar ni nada, al contrario. Y más, son súper peligrosos. Más porque si viene una y otra, o que no te lo notificaron, o que hicieron como que te lo notificaron y no lo notificaron, pues más riesgoso todavía, porque a veces no nos damos cuenta de las multas hasta que ya llegó el SAT o ya nos embargaron las cuentas bancarias. Entonces hasta ese momento sabemos de la multa, pero no, hay que tomarlas en cuenta dentro del procedimiento. Si yo me encuentro en una revisión de gabinete y en los tiempos que me da la autoridad no entrego contabilidad electrónica, me determina un crédito fiscal, pero el hecho de que yo no entregué información que pudiera desvirtuar o en su caso determinar algunas diferencias, puede también dar por hecho que esas operaciones son simuladas. O sea, el medio de fiscalización fue el sector financiero. O sea, Okay, en bancos. base a los depósitos me determina el crédito, me aplica las sanciones, me dice ISR, IVA, y aparte de eso, me puede en ese procedimiento poner en esa situación del 69B. No, no, no Entonces son pasa. como, Si me va a determinar perdón, si me va a determinar por bancos, no lo va a hacer, porque él ya, su objetivo claro son los ingresos. No, no va a revisar nada más. Siempre, o sea, si no hacemos caso como en la documentación que teníamos que aportar. ¿Qué es lo que pasa? Por lo regular, ya sabe cuáles fueron nuestros proveedores. Entonces, ahora lo que está haciendo es que va por las deducciones, más allá de los ingresos. Para ahorita, para el SAT, lo más jugoso son las deducciones, porque sabe que del 99.9% de los mexicanos compran facturas. Entonces, ya sabe que si va por las deducciones va a encontrar algo. Entonces, ahí sí podría decir que quita efectos fiscales a las facturas que yo compré, pero a mí propiamente no me iniciaría el procedimiento de 69, solamente me castigaría por ponerlo ese nombre el hecho de que ya no va a tener efectos fiscales esta factura, entonces yo tendría que quitarla de mis deducciones y volver a recalcular. pero en este caso, cobrando por los ingresos,
E incluso le dice que como no entregó información, ha perdido el beneficio de las deducciones. O sea, no le está aplicando Sí, ¿no? ninguna deducción. Entonces no habría ningún problema. Solamente pues le va a llegar alto el cobro del impuesto sobre la renta. Muchísimo. Y de IVA. Y De de, hecho, le exacto. está grabando la actividad en la que originalmente se ubicaba, era una actividad exenta de IVA, y entonces en el crédito fiscal incluye IVA e ISR. Exacto. Ojo, a veces se nos olvidan los elementos del impuesto. Y ahorita lo que lo tocaste es muy cierto. Hay gente que no sabe distinguir todavía el sujeto, objeto, base, tarifa de las leyes. Y ahí está el tema. Así como dice la compañía, hay elementos o hay impuestos o más bien hay causaciones que son exentas. Y el SAT no. Y me acaba de tocar una también ahorita en comercio exterior. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Son cuestiones súper básicas. A lo mejor también nosotros nos vamos, no, es que tal, a lo mejor el cálculo lo hice mal o lo determiné mal o no sé, no puse esto. Pero a veces el problema no está ahí. ¿Se acuerdan cuando les practicaba lo de las interpretaciones extrañas? De eso se trata. Porque no, o omiten el estudio de la ley, o tal vez ellos quieren hacer interpretaciones extensivas, que eso es ilegal en materia fiscal, no pueden hacerlo, a menos de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. Y es lo que comenta la compañera. O sea, quieren ir, y si me inician una revisión, yo les diría, si ustedes no son objetos del IEPS, y se van por IEPS, no lo tienen ganado, obvio, ¿no? Obvio. O si les está diciendo que tuvieron que haber retenido, pero ustedes ni siquiera son sujetos a retener, pues también ya están del otro lado. Para eso sirve el acuerdo conclusivo. Porque si nosotros vamos y le decimos al SAT, es como si yo me estuviera peleando con la pared y le voy a decir, es que yo no soy sujeto, yo no soy sujeto. Y él me va a decir, sí, sí eres, sí eres, sí eres. Entonces no vamos a llegar a ningún lado, o sea, ¿están de acuerdo? Vamos a llegar a la determinante y vamos a seguir lo mismo, porque él va a decir que yo sí soy sujeto y yo voy a decir que no. Entonces, esa parte, por eso le digo que es muy importante. Derecho fiscal, uno al menos en ese aspecto, elementos del impuesto. Yo tenía una maestra en contabilidad, no en derecho, que me decía, si tú te aprendes el artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, estás del otro lado. Y yo le decía, ay maestra, pero si no dice nada. Y me decía, no, es que lo tienes que leer bien. Y después de tantos años, bueno, muchos, me acuerdo mucho de ella, porque tiene razón. El artículo quinto es todo, se los prometo. Si nos en verdad analizamos el artículo quinto, estamos del otro lado. Estoy de acuerdo que la determinación del impuesto ya es una cosa, ¿no? Pero el chiste es saber aplicar. Y nosotros aplicamos e interpretamos, hacemos las dos cosas. Entonces, si no sabemos interpretar y no sabemos aplicar, créanme que el SAT nos va a llegar una, dos, tres y nos va a llegar todas las veces que ustedes quieran. Tenemos que saber interpretar. Interpretar es todo. Si hay una coma, punto y coma, si estamos hablando de lo mismo, si esta palabra podrá tiene un montón de significados para el SAT. Puede ser posibilidad, puede ser afirmación, pueden ser muchísimas cosas. Por eso, nosotros el artículo quinto es muy importante. No lo vean como, ah, sí dice la supletoriedad, ah, sí dice la interpretación. No, dice más allá. Y los elementos del impuesto, créanme, siempre léanlos porque son básicos. Son súper básicos. Esa es una de las recomendaciones que yo les daría, al menos en cuestiones creo que hasta también se las puse al final, de todo lo que nosotros hacemos, tanto de los registros, nos llega un problema y qué es lo primero que hacemos. Y no me van a decir, no me van a decir que no. Lo primero que hacen es ley. Y yo les pregunto, ¿alguna vez han buscado en el JUS? En el Semanario Judicial de la Federación. ¿Alguna vez han buscado en las jurisprudencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Yo les diría que lo hicieron. A veces nos quedamos con lo que dice la ley, pero hay personas que tampoco saben qué dice. Entonces ya estamos en un problema. Nos toca un papel. Igual a lo mejor dicen, ay, pues que como usted es abogada y también es contadora, pues por eso le hace más fácil. No, yo creo que es más sencillo también para ustedes contadores porque tal vez hay cuestiones que ya están superados. A lo mejor o ya hay hipótesis jurídicas que ni siquiera son para retención ni nada y ustedes no saben y la siguen aplicando porque se quedaron con lo que dice la ley. Ojo, no siempre derogan lo que viene la ley. ¿Eh? Hay artículos, sí modifiquen y todo, pero hay artículos, por ejemplo, el costo de lo vendido. Por ahí todavía hay una parte que ya ha sido inconstitucional
y ya ha sido, y sigue estando en la ley, ¿eh? O sea, no crean que ya la desaparecieron nada más porque la corte dijo que ya. Entonces, esa parte sí nos corresponde a nosotros, al menos en esta. Exacto. De los inventarios. Ahora, otra pregunta. Conforme a las facturas que me están dando en compulsa, ya para compulsas, para efectos de lo que yo estoy viendo aquí, las facturas que me da Walmart, que luego me aparecen canceladas con nota de crédito. Ah, caray. Si o sea, mi amigo en Walmart me da la factura, Ujú, pero en la parte de abajo o en la misma factura, ujú. mismo facturador, luego me aparecen ya canceladas o con nota de crédito. No sé por qué se las cancela así nada más. Sí, Walmart. La más básica. ¿Por qué? Porque ya tienen toda la información. En la visita domiciliaria no, ni tampoco en revisión de gabinete, porque nosotros propiamente ahí tendríamos que ir a exhibir la información. Aquí también, pero es de manera electrónica. Por acá les traje otro. Con base en la información, entonces, las autoridades darán a conocer los hechos que deriven de eso. A partir de eso va a haber una resolución provisional. Y en esa resolución provisional, para que manifestemos a nuestro que derecho convenga y proporcionemos información y documentación tendente a desvirtuar, que a lo que les decía, esta parte no existía en 2014. Lo que decían es, ya llegó y ya, ¿no? Entonces determinaron pues que eso legalmente no era, más bien era ilegal. El caso de que el contribuyente acepte los hechos irregulares contenidos en la resolución provisional y oficio de preliquidación, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado. Volvemos a lo mismo. Hacemos eso y estamos otra vez consintiendo. Dice, una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente dentro de los 10 días siguientes a aquel en que venza el plazo, si la autoridad identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos. El primero, efectuar un segundo requerimiento, donde también nos van a dar 10 días, y solicitar información y documentación a un tercero. O sea, aquí tenemos un mecanismo. Llegan primero, si quieren ahorita lo escribimos allá, primero llegan con una preliquidación, me dan 10 días para que yo pueda desvirtuar y aportar documentación. Si a él todavía le queda duda, hay dos. O me sigue, me hace un segundo requerimiento, o va y busca un tercero. Llegando a eso, la autoridad contará con un plazo máximo de 40 días para la emisión y notificación de la resolución con base en la información. ¿Qué pasa aquí? Yo le diría, también ella tiene o cuenta con hechos y omisiones, y ustedes también. ¿Podrían irse a acuerdo conclusivo? Sí, obviamente, sí, pero eso es antes de que llegue esto. Aquí cambia porque aquí no tenemos tal cual una acta de hechos y omisiones. Sería en estos 45, antes de que llegue la determinante. Ahorita vamos a ver el artículo del acuerdo conclusivo para que quede más claro. Pero aquí también podría ser. Este es más rápido, si se dieron cuenta. Depende mucho del análisis de la información que hagan y qué tanta información subamos. Aquí lo que sí diría es, el buzón tributario no tiene la capacidad para tantos archivos. Y se los digo yo porque interpongo recursos de revocación y a veces son archivos, he subido más de 120 archivos y los tengo que subir en partes. Y aparte seccionados porque el peso de cada archivo tiene que ser específico. Entonces yo les digo, imagínense que subimos todo aquí. ¿Cuánto tiempo? O sea, el buzón tributario sí es bueno, lo digo, sí es bueno, solamente que todavía hace falta para poder subir archivos comprimidos o archivos más grandes, todavía falta en esa parte, pero de otra parte yo les diría, sí es más rápido esta revisión electrónica, sí es más rápido, porque todo se supone que lo tienen digital y también ya lo tienen, nada más van a contrastar, van a revisar y van a determinar, ¿no? ¿Mande? Les puse por acá
La revisión electrónica del procedimiento de fiscalización inicia con la notificación de la resolución provisional. Esta parte es importante, porque mientras revisión de gabinete y visita domiciliarias inicia con una orden de visita, aquí no. Aquí ya me están diciendo qué es lo que yo debo y me van a dar la oportunidad de desvirtuarlo, pero funciona de manera distinta. Por eso se los puse aquí. Revisión electrónica. Los artículos 42 y 53 no violan los derechos de legalidad y seguridad jurídica. ¿Por qué les puse esto como el antecedente que les contaba? Porque toda la gente decía, no, es que sabes qué, me estás fiscalizando. Y esto le está diciendo, no te estoy fiscalizando. Seamos honestos, siempre nos ha fiscalizado. O sea, no es algo como nuevo. Si el SAT quisiera voltear y decir, a ver, mándame todas las cuentas, mándame toda la información bancaria que tiene este contribuyente y lo voy a contrastar con lo que paga de tarjetas de crédito y con lo que recibe de nómina, créanme que ya estamos fiscalizados desde ese momento. O sea, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Si lo quisiera hacer, no lo hace. Y salió por ahí alguna nota alguna vez de que iban a fiscalizar de manera electrónica a todos los contribuyentes que no estaban dados de alta y tenían una tarjeta de crédito. Porque la gran pregunta aquí era, ¿y cómo le haces para pagar la tarjeta de crédito? ¿Cómo le haces? O sea, porque tienes que tener un ingreso para pagar una tarjeta de crédito y había personas que tenían tarjetas de crédito de límites grandes y cómo le hacías para pagarla. Y mucha gente decía, bueno, es que mi esposo, bueno, oye, ¿y cómo le haces para pagar la tarjeta de crédito? Pues obvio, ¿no? Voltea. Y así sucesivamente. Entonces, esa fue una de las herramientas, por eso no prosperó esa parte, sí prosperó de que no teníamos derecho de audiencia al momento de aportar más pruebas. Esa parte sí creo que fue la más adecuada. Ahora sí, me voy a regresar. Este criterio es de PRODECON. Y así como le dicen malas prácticas, estas prácticas ya las detectó. ¿Qué es lo que pasa en auditoría? Y se los voy a decir. Empiezan a pedir, la primera es que omite pruebas selectivas. Ustedes saben por auditoría que nosotros tenemos, o bueno, ellos como auditores, tienen que regirse con diversos, por ejemplo, las NIAs, ¿no? Una parte de las NIAs dice que tiene que haber materialidad. No la materialidad del 69, no esa materialidad. Estamos buscando materialidad en auditoría. La materialidad en auditoría significa tomar un periodo y revisarlo. Si hay un error, es un muestreo. Si hay un error, entonces lo que haces es que vas exactamente, pero tomas un muestreo. El SAT no hace eso. De hecho, el SAT lo que hace es, órale, dame todo el ejercicio y no hace muestreos. Lo que hace es que se va mes tras mes tras mes. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No hay mucho cúmulo de información, a veces esa prueba selectiva sería más viable porque podría detectar el error, no lo hace. Esa es una de las primeras malas prácticas. Totalmente de acuerdo con el SAT. Porque a mí me tocó este contador que les cuento, fueron cajas y cajas y cajas. Si yo hubiera sido el SAT, yo hubiera hecho una prueba selectiva. Él no hizo una prueba selectiva. Él se fue todo y con todo. Y dejó de observar cosas que tuvo que haber observado. Por ejemplo, los estados de cuenta. Empezó que todos los depósitos eran ingresos. También es una mala práctica. No todos los ingresos, no todos los depósitos son ingresos. Y pueden ser muchísimas cosas. Por eso determinar que un depósito es un ingreso no es cierto. ¿A quién le corresponde desvirtuarlo? A nosotros, obviamente. Otra es califican la información y documentación aportada por el contribuyente con afirmaciones genéricas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me aportaste el contrato, pero ¿sabes qué? No tiene efectos fiscales. Oye, pero ¿por qué? Si cumplí con los artículos 2000, ¿qué? 2800, una cosa así del Código Civil y cumplí con todo. No, es que no. Para mí no tiene efectos fiscales. Eso es algo genérico. Otro, no analizan el patrimonio del contribuyente efectivamente se incrementó en función de los ingresos que determinan como acumulables.
Esto es muy común, muy, muy común. ¿Alguna vez han leído qué es ingreso de la norma de información financiera? ¿Que aumenta el patrimonio o disminuye? Ahí está todo, se los prometo, ahí está. Si no hay ninguna variante en la entidad económica, ¿cómo puede determinarse entonces qué es ingreso? Yo siempre he peleado eso. Una cosa es el registro y el reconocimiento. Eso es una cosa. Pero si ese reconocimiento a lo mejor no tiene ningún reflejo o no tiene algún impacto en la entidad, bueno, pero si tiene un impacto donde disminuye o aumenta el ingreso o el patrimonio, yo le diría, ah, no, sí, sí es ingreso, ¿no? O es otra, o es una deducción, o es algo que nos impacta. Pero ¿qué es lo que pasa con el SAT? Agarra estados de cuenta y dice, todos los depósitos son ingresos y desvirtúamelos. Porque para mí, y además no cuentas con CFDI, porque cada depósito por servicios. Y decían, no, pues hice tal servicio, no sé qué les gusta, de diseño. Ah, sí, ¿y cómo? Y eso, la verdad es cierto, ¿cómo lo cuantifica? O sea, no tiene. Entonces dice, bueno, va, por servicios, págame. Todavía ha seguido en stand-by. Lo están valorando, ¿por qué? Por la liquidez de las empresas. Obviamente esto para nada es factible. Imagínense quitarles, de por sí sabemos que el IVA no es de nosotros, así que hagámoslo a un lado. Aquí el tema es el ISR, porque ese sí lo pagamos nosotros, es un impuesto directo, el otro no, ni llorar, lo teníamos que pagar en algún momento. Pero el ISR sí, pues el ISR ya me está impactando, porque sí, 10% en ese momento. Estoy de acuerdo, lo voy a recuperar como pago provisional. Estoy de acuerdo, pero en ese momento, ¿cómo sabe el SAT que a lo mejor tuve que pagar nóminas, tuve que pagar, a lo mejor compré una máquina nueva o tuve que pagar otras cosas? O sea, exacto, es lo que están buscando es eso, ¿no? Sí, pero además, o sea, por ejemplo, con lo de la compensación, Aparte. entonces, aparte de que te estoy pagando anticipadamente un ISR que probablemente ni siquiera exista, no me lo voy a poder ni siquiera compensar Con otro impuesto. contra otro impuesto, retenciones o algo así, y entonces le pegas doble a las empresas. Está bien, o sea, que vayan en ese combate a empresas fantasmas. El detalle aquí es que considero que quien va a pagar los platos rotos son las empresas que realmente Claro, operan. claro. Y dio un punto, porque eso de la compensación universal que ya la desaparecieron, yo les pregunto, volvamos a los costos de que si dejamos de deducir, deducimos. ¿Qué pasa con la compensación universal? ¿Cuánto tiempo van a tardar en regresarnos el dinero? Y estamos hablando que hay empresas que de IVA tienen un montón, y que la única opción que ellos tenían era la compensación. Ahora, ¿cómo le haces para decir, oye, Sat, pues sabes que este mes necesito que me devuelvas 3 millones de pesos? ¿Qué? De IVA. ¿Y qué creen que va a pasar con el SAT? ¿A poco facultades de comprobación? Entonces, ya nos llevamos un año para que me regresen, en los mejores de los casos, porque me podrían decir que no. No, no, pero todos, no, ahorita, sí, exacto, exacto. Entonces imagínense el costo administrativo que tenemos nosotros ahora, porque ellos dijeron, no, porque, bueno, también hay que admitir, se abusó. ¿Qué pasó con esas empresas fantasmas? Pues estaban erosionando el IVA y estaban pidiendo devolución de IVA y no estaba pagado el IVA. Aunque ustedes no lo crean, daban las compensaciones y aparte las devoluciones. ¿Qué dijeron? No, pues ya no puede seguir esto porque estamos teniendo pérdida. No existe, el IVA es ficticio. ¿Cómo le hacen? Entonces, ahora sí, los justos pagan por los pecadores. ¿Qué pasa con los contribuyentes buenos? Ya no tienen la posibilidad de compensar. La responsabilidad administrativa, o más bien la carga administrativa para nosotros es mayor, porque ¿cuánto van a tardar en regresarnos ese dinero? Van a tardar muchísimo. Nadie lo vio. Nadie lo vio porque lo que están viendo o su único objetivo es combatir a todas las empresas fantasmas, pero dejaron de observar a los otros contribuyentes. Se enfocaron en los malos y dejaron de observar a los buenos. Es el problema con la compensación y también es el problema con 69. Dejan de observar a los buenos porque para ellos los que más cuentan son los malos.
Y con esta reforma todavía no ha pasado, desde el año pasado está, no ha pasado nada, ha seguido lo mismo, esperemos que así siga, porque pues las mermas van a ser para nosotros, eso me queda claro. Pero no ha pasado nada. Hasta ahorita no ha pasado nada. No sé si tienen alguna otra duda. Sé que también se quedaron espantados con eso, pero son cuestiones que están pasando, ¿no? Es lo real, se abusó muchísimo de esa figura. Se abusaron de él también las empresas carrusel, se abusó de todo. Por eso el SAT ya no nos cree. Y lo más es que no nos cree a los buenos, ¿no? Pero no nos cree. No nos cree porque cree que también queremos erosionar la base, pero no es el caso, ¿no? Solamente sería cuidarnos con esas recomendaciones que yo les di, creo que son buenas. Lo más peligroso ahorita es el 69B, te los prometo, lo más peligroso que tiene. Y es la fiscalización más contundente y así visible la tienen a la vuelta de la esquina si no cuidan a sus proveedores. Con quienes realizan las operaciones contractuales. Es algo que tienen que revisar. Ya la compañera les pasó el dato, yo no lo sabía, por ejemplo, ¿no? Pero ya con esa observación, ustedes muchísimo más rápido pueden detectar algo. Y pues esta reforma, seguirla de cerca. La página de Prodecon siempre tiene las noticias. También la página del Senado, de diputados, también están ahí. Que no vaya a pasar más allá. Si no, pues la van a tener que estar contemplando en los próximos meses si es que prospera. Esperemos que no sea así, ¿no? Universal, pero sí puedes compensar impuestos con impuestos, ¿no? No, tiene que ser sobre el mismo impuesto. Sí, sobre el mismo, o sea, Si sobre impuestos, el o mismo sea, impuesto, sí. saldo a favor de IVA, bueno, saldo a favor de IVA, no, pero Sobre IVA. saldo a favor de ISR retenido lo puedes acreditar contra el siguiente, como Sí, pero tipo. sí ese retenido. Sí, retenidos no, contra retenidos, o sea, retenidos contra más bien es ISR, R, ajá, impuestos. No, pero si tú tienes un error de cálculo para pagar, o sea, hubo una retención de impuesto sobre la renta en retenciones, Ok. tienes un saldo a favor. ¿No puedes contra ese mismo impuesto? Okay. No, el ISR de retenciones no se compensa, eso es ya, si existe alguna devolución lo tiene que hacer el trabajador de manera independiente. Solamente tendría que ser, por ejemplo, en un caso de persona moral, si llega a ser por ejemplo, el anual, muchas veces pasa de que tiene un saldo a favor de 100 o de 1000, hace un recálculo y hace una complementaria de 900, pues se convierte en pago indebido la diferencia. Pero si tienes saldo a favor de 14 y te salen 15 impuesto a cargo, ahí sí puedes compensar, pero hasta ahí. Sí, este tema de la compensación universal, ¿qué les digo? Por ahí he estado viendo noticias, estamos esperando sentencias, pero ya están otorgando suspensiones definitivas. Eso está bien, lo que quiere decir que no va a pasar absolutamente nada hasta que se resuelva el juicio. ¿Okay? Espero que esa política en verdad sí vaya para atrás. También en el despacho estamos muy comprometidos con eso. Las primeras fueron en Mazatlán y la otra fue en Nuevo León, obviamente en Monterrey, donde ya tienen sentencias definitivas y que otorgan pues por lo menos una suspensión, perdón, otorgan la suspensión hasta en tanto no se resuelva el juicio en lo principal. Hay empresas que sí les pega, sobre todo en el IVA, les pega muchísimo, sí, les pega muchísimo y pues son las personas que obviamente están amparadas, ¿no? Porque lo que ellos están buscando es evitarse o dar la vuelta a esa contingencia administrativa que tienen, que les vayan a decir que no, irse 12 meses a una facultad de comprobación o meses para que me resuelvan que no me pueden devolver. Entonces, tenemos una contingencia visible con esa de la convención. Yo no sé a quién se le ocurrió. En verdad, pienso, pero no sé a quién se le ocurrió. Sí, sí es un mecanismo también de fiscalización que ellos notaron por el tema del IVA que les comento, que no lo pagaban y aparte pedían la devolución. Por eso salió el tema de que tenían que pedirle la información al tercero para que pudiera existir la devolución, pero pues es una facultad que no es de nosotros.
¿Podrían repetir, por favor, la forma para detectar los CEFOS más rápidos? Gracias. Compañera, ¿cómo me dijo que se llamaba el programa? Se llama Mi Admin XML. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, porque lo preguntaron en línea. ¿Lo tiene o me lo dicta? Yo lo escribo, no se preocupe. Medida que sea. Dentro de esos reportes que emite hay un reporte de validación, así se llama. ¿Es algo así? Hay una herramienta. ¿Ese sí? Ujú. Digamos que esta herramienta tiene la generación del varias tareas que puede hacer, dentro de ellas generación de PDF, generación de reportes en Excel, de emitidas, recibidas y el reporte de la validación. Incluso saca un acuse en PDF de, por ejemplo, el proveedor que me está marcando, me saca un acuse que ese yo lo puedo usar y enviarlo a mi proveedor directamente. Ah, ok, perfecto. Como medidas de Solo control sí, interno, o sea, lo puedo evidencia trabajar también. mucho con, si no es nada más de palabras, me genera esa evidencia que puedo Utilizar. ajá. Ok, perfecto. Bueno, por acá también les puse los 3 momentos para que no se les vayan a olvidar de cuándo podemos desvirtuar. Estos siendo EDOs, los que deducimos. Ya tenemos aquí cuando está enlistado en el diario oficial, cuando recibimos la carta de invitación o cuando estamos en facultades de comprobación. Mis recomendaciones, pues ya se los he venido a lo largo del curso, que la contabilidad esté conforme a esto. Es el primer paso. Contar con controles internos también para detectar contingencias derivadas de proveedores. Ya la compañera nos dio uno. Tener la información contable al día tratando de evitar contingencias del pago de los impuestos. Yo no sé por qué a veces hacen la declaración en ceros y ya de pronto envían la complementaria. No manden la declaración en ceros. Eso sí es delito. Se los prometo que eso sí es delito. Porque estamos falseando información y lo peor es que ellos tienen nuestra información en el sistema bancario. O sea, es como de las peores cosas que podríamos hacer. Yo antes sí lo hacía. Uy, mucho, hace mucho. Pero cuando me vi por casualidad con esa normatividad, me di cuenta que lo estaba haciendo mal y que no era la única que lo estaba haciendo mal. Que en realidad todos lo estábamos haciendo mal. Porque es más sencillo. Para cumplir. Voy a presentar la declaración en ceros. No, no. O sea, en verdad eso es mejor no presentarlo y que le llegue la multa. O porque una multa de forma es muy distinta a una de fondo. Porque la de fondo ustedes están diciendo que no tienen ingresos y que no hay nada. Y en la de forma es porque ustedes no lo han presentado, pero lo van a presentar. Son, aparte las multas como una como de 1,000